hablando de Venezuela, la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, hizo referencias sobre la situación que enfrentan los migrantes venezolanos que han llegado a Colombia, particularmente por el tema de la xenofobia en su contra. En su informe anual sobre la situación de refugiados en el mundo, ACNUR advierte que en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela se concentra un alto porcentaje de hechos de desplazamientos forzados masivos entre los dos países. Destacan que en la zona limítrofe entre los dos países se presenta un doble desafío en términos de protección, debido a que los hechos de desplazamiento forzado y la llegada masiva de población venezolana que está cruzando la frontera. En paralelo, quiero presentar en esta parte del programa a Rocío Castañeda, oficial de Información Pública Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Nos puede explicar este fenómeno, este doble reto que representa la migración de venezolanos en territorio colombiano? Pues sí, efectivamente todos sabemos que Colombia ha estado viviendo por mucho tiempo un conflicto armado que afortunadamente ya cesó, por lo menos con una de las partes, pero hay regiones que concentran situaciones todavía de violencia. Una de esas regiones es, por supuesto, norte de Santander, la zona de frontera con Venezuela. Entonces se habla de doble reto porque hay situaciones vinculadas al conflicto armado que ocasiona desplazamientos forzados internos y, por supuesto, está el desafío que implica la llegada de población venezolana. ¿En qué circunstancias se encuentran estos venezolanos? Pues mira, se han presentado diferentes, digamos, momentos de la llegada de población venezolana al país. El último momento es más o menos desde el 2016, 2017 y lo que va corrido de este año. Y ahí está llegando la población que consideramos que está en una situación de mayor vulnerabilidad. Es decir, las personas que están saliendo obligadas de Venezuela por falta de acceso a servicios básicos, por falta de medicamentos, que además muchos de ellos vienen y están, digamos, en una condición irregular en el país, lo que por supuesto los deja en una mayor situación de vulnerabilidad. Incluso para los Estados Unidos, el tema de los venezolanos en territorio colombiano es un tema que acapara la atención y han dado recursos. Son $3 millones puntualmente para atender a esta población de venezolanos, por lo que usted decía, falta de alimentos, de medicamentos, muchos de ellos vienen sin vacunas o con algunas enfermedades que no han podido tratar en su país, pero también en esa zona fronteriza en Colombia, pues hay reportes de médicos que dicen no podemos atender más, no tenemos la suficiente infraestructura, y de propios colombianos que dicen están atendiendo a venezolanos cuando los propios colombianos no estamos siendo atendidos. Sin embargo, son seres humanos frente a esta misma situación. ¿Cómo resolver por parte del gobierno colombiano esta situación cuando dos personas se encuentran en un mismo estado de gravedad, de falta de alimentación, con alguna enfermedad? Efectivamente es un desafío. Lo que decimos desde ACNUR es que, por supuesto, esta situación es un desafío para la sociedad, es un desafío para las instituciones. Nosotros creemos que el gobierno ha estado respondiendo, ha estado haciendo frente a toda esta situación, a los desafíos que implica. Uno de esos ejemplos es todo el censo que realizó recientemente, que terminó a principios de junio y que nos deja, digamos, como una cifra más o menos de 870.000 personas venezolanas que están presentes en este momento en el territorio, muchas de ellas en situación irregular todavía, pero estamos esperando que una vez ya 442.000 de estas personas hicieron el censo, pues ya tengamos como un mapa mucho más claro de quiénes son, de cómo es la composición familiar, cuántos niños, cuántas mujeres hay. Todas esas cifras ya las tiene el gobierno y nosotros consideramos que ese es un gran avance, un avance muy, muy importante. Pero efectivamente quedan todos esos desafíos de cómo toda esta información se convierte en una política pública de atención a las personas venezolanas. Justamente porque el centro es ese, el centro son sus derechos, el centro es que son personas que están en necesidad de que se les proteja y que se les garantice sus derechos. Entonces sí es un desafío, pero a ese desafío seguramente el Estado colombiano, con ayuda de cooperación internacional, como usted mismo lo ha mencionado, pues va a responder. En mi caso soy mexicana, pero me ha tocado ver muchos capítulos, muchos episodios de venezolanos, por ejemplo aquí en Bogotá, que llegan a pedir alimento, te dicen, yo soy arquitecto, tengo una licenciatura, pero en este momento tengo hambre, dame cualquier trabajo que sea posible porque quiero ganarme ese alimento de manera digna. Y es bien diferente la reacción cuando escuchas a esa persona hablarte con ese dolor de soy un profesionista, tengo una carrera, tenía una vida montada
en Venezuela, pero las circunstancias me están obligando a dejar esa seguridad y venir a pedir alimento. ¿En qué circunstancias anímicas llega un venezolano para tratar de ponernos en los zapatos de esa persona que tiene que dejar toda esa seguridad con tal de buscar una opción para sus hijos, una mejor vida? Porque no es lo mismo migrar por trabajo con todo asegurado que en esas circunstancias. Claro. Mira, tenemos nosotros muchos testimonios de personas venezolanas y justamente por eso creamos la campaña Somos Panas Colombia. Somos Panas Colombia es una campaña que busca poner en contacto, relevar todas esas historias con nombre, con apellido de personas venezolanas que han tenido que llegar aquí a Colombia y que los colombianos tengan la oportunidad de conocer esas historias para encontrarnos en el punto que es común, es que somos seres humanos, que todos buscamos alimento, que todos necesitamos trabajo, que todos necesitamos proteger a nuestros hijos. Entonces, para encontrarnos en ese punto, creamos la campaña Somos Panas Colombia, que busca generar esa empatía a través de las historias. Y creemos que ha sido valioso. Gracias a esas historias de venezolanos que están en la campaña, han llegado, por ejemplo, y cada vez nos llegan más correos de colombianos diciendo: ¿cómo puedo ayudar? Yo puedo donar mi tiempo, tengo un día libre a la semana para poder apoyar alguna causa, puedo acoger a una persona en mi casa. Hay muchas, no solo toda la iniciativa, digamos, desde el gobierno que se está haciendo para atender la situación, sino hay muchos ciudadanos que a título personal, una vez conocen las historias de personas en concreto, dicen: yo puedo poner mi granito de arena para ayudar en esta situación. Rocío, quiero compartirte este video que nos hicieron llegar a través de redes sociales. Un grupo de peruanos protestó en Lima para rechazar la llegada masiva de venezolanos que se refugian en ese país huyendo de la crisis en Venezuela. En este video, compartido por el reportero gráfico Jesús Medina Isaíñez, se ve a varios peruanos manifestándose, gritando. El lema es: Perú para los peruanos, no al ingreso masivo de venezolanos. Esta era la consigna para rechazar la llegada de inmigrantes a su país. Ese tipo de expresiones se puede dar en diferentes países que son receptores de venezolanos, no solamente en Perú, Colombia, Ecuador, Brasil. ¿Qué le podemos decir a los ciudadanos que estamos recibiendo migrantes? Porque en México también pasa ese fenómeno migratorio, en Estados Unidos pasa ese fenómeno migratorio, tal vez no con la situación que se está viviendo en este momento en Colombia, pero ¿qué le podemos decir al que está recibiendo un migrante? Lo que le diríamos desde la campaña es: ¿qué harías si estuviera en el lugar de esa persona? Ponte en los zapatos. Ponte en los zapatos. Es el caso de Yulimar. Yulimar es una mamá que tiene que dejar a su hija para venirse a buscar el sustento, y si no, no puede mantener a su hija en Venezuela y la va a ver pasar hambre y le va a ver que no va a poder acceder al estudio si ella no toma esa decisión. ¿Usted como mamá, usted como papá no haría lo mismo? Yo creo que la respuesta sería que sí, claro, que muchos haríamos lo mismo. O si tenemos un hermano enfermo, o si mi esposo está enfermo y no tengo medicinas, seguramente muchos haríamos lo mismo. Entonces, centrarnos en eso, en ¿será que usted no haría lo mismo si estuviera en nuestro lugar? Por supuesto, entendemos de nuevo que hay muchísimos retos para los países y usted lo decía al principio. ¿Qué pasa cuando un nacional necesita atención médica y un extranjero también? Claro, ese es un desafío, pero yo creo que ahí entra no solo la acción del Estado, sino el apoyo de la comunidad internacional, que yo creo que hasta el momento ha ofrecido, digamos, su apoyo y su compromiso, y yo creo que efectivamente es una situación compleja, pero que le podemos hacer frente. Pero si tenemos una sociedad que rechaza todas estas medidas, que rechaza la llegada de población extranjera a su territorio, pues la implementación de las políticas públicas va a ser más difícil. Si dejamos crecer la xenofobia, el panorama se vuelve aún más complejo. Ahora, quisiera que me ayudaras a explicar esta situación, porque hoy es el Día Mundial contra la Trata de Personas y hay algunos estudios que revelan que muchas de las víctimas de explotación sexual son migrantes. Ya sea de prostitución infantil. De muchos casos, por ejemplo, en México se llegó a dar el caso de una migrante venezolana que había buscado trabajo en un portal como acompañante y por desgracia fue introducida a una red ilegal de prostitución, fue golpeada y fue asesinada. Si nos ponemos a pensar, puede ser cualquier amiga de nosotros que atiende una oferta de trabajo y cae en esas redes. ¿Cómo alertar a esta población, no solamente de venezolanos, sino cualquier chica que le pueda estar pasando, que por ser migrante y tener trabajo, cae en esta situación? ¿Cuál es la alerta, la ayuda que le pueden otorgar?
Sí, efectivamente, esa es una de las situaciones que hemos visto ligada a toda la llegada de población venezolana, y es que efectivamente su vulnerabilidad y su posibilidad de caer en estas redes aumenta muchísimo justamente por el estado de desesperación y de vulnerabilidad en la que se encuentran. Yo creo que una alerta clave es que se informe por las vías oficiales, por los canales oficiales, de cuáles son los programas donde la pueden recibir, o cuáles son las instituciones que brindan información, que chequee siempre esa información. Nosotros hacemos seguimiento todo el tiempo en redes sociales y vemos que circula una cantidad de información falsa sobre todo este tema. Y creo que es fundamental que haya como unas fuentes en donde pueda verificar si la información es cierta o no. Y cada país tiene rutas de protección para las personas cuando están en medio, digamos, de esas situaciones de urgencia. Yo creo que es fundamental que se comuniquen con las instituciones de protección. Vamos a ver justamente este operativo en Colombia, donde atraparon a una red que justamente atrapaba niñas, niños, adolescentes, adultas, y las metían en esta red de explotación sexual. Según la investigación, 250 niños, adolescentes y adultos son las víctimas de estas redes de prostitución. Entre ellos habrían algunos de nacionalidad venezolana y otra parte habitantes de los sectores vulnerables de Cartagena. Esa era la ayuda que habíamos pedido, pues las competencias exigían que esos organismos intervinieran, y golpe contundente a todos esos, no solo a los venezolanos, sino a nuestros niños colombianos, y con ellos no. El ICBF, a través de su programa de restitución de derechos, comenzó a recopilar la información que permitirá darle protección a cada menor vulnerado. Todo en pro de hacer la protección por nuestros niños, niñas, adolescentes. Investigaciones en conjunto, la DIJÍN, Migración, Policía, Fiscalía. Para concluir, ¿qué mensaje le das justamente a la población venezolana, en este caso, migrantes? Yo le daría el mensaje a los dos, a tanto la población venezolana como colombiana y de toda la región. La xenofobia es peligrosa, las manifestaciones de odio, de rechazo son peligrosas porque se escalan rápidamente. De la discriminación puede rápidamente pasar a la violencia, a situaciones como las que estábamos viendo ahorita, a situaciones de explotación, de maltrato. Entonces, cualquier manifestación, así sea un pequeño comentario en una red social de discriminación, el llamado que nosotros hacemos es, ojo, eso no es inocente, no nos podemos dejar llevar, no son bromas, no le demos más eco a ese tipo de comentarios que lo que hacen es crear un ambiente negativo en contra de la población venezolana, que ya enfrenta demasiados desafíos. Casi que pongámonos más bien no solo en su lugar, sino en ver cómo entre todos podemos hacer frente, digamos, como a esta situación que efectivamente es desafiante. Le agradecemos a Rocío Castañeda, oficial de Información Pública Nacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.